Veni Creator Spiritus, mentes tuarum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. En los primeros versículos del libro del Génesis se nos dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra, el Espíritu se cernía sobre las aguas. Aquel Espíritu era augurio de fecundidad, orden y sabiduría. A lo que Dios iba a realizar, asistiría la fuerza vital del Espíritu Divino. Cuando se escribió el libro del Génesis, todavía no se sospechaba la existencia del Espíritu Santo, pero su acción poderosa ya se hacía sentir. Cuando Dios terminó la obra de la creación, vio que todo era muy bueno. Esta óptima calificación fue consecuencia de la asistencia del Espíritu en la obra creadora. De aquí que la norma establecida por Dios en las criaturas, y que quede inscripta para siempre en sus naturalezas, es garantía de orden y debe ser respetada escrupulosamente, porque es la marca de la bondad y sabiduría divinas en las cosas. No hacerlo equivale a desconocer a Dios, ignorar su sabiduría, declararse en rebeldía, granjearse desdichas y desolación. Esta convicción de fe es la que la Iglesia traduce en sus expresiones de piedad. Por ejemplo, en la jaculatoria que dice: «Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas». Lo que Dios estableció para cada realidad, lo que Él dispuso que así fuera, es el fundamento en que deben apoyarse nuestras decisiones, la base a la cual debe acomodarse siempre nuestra inteligencia. Es un principio de salud mental, moral y espiritual. Pero aquel espíritu, aun siendo tan importante su presencia en el principio de todo, solo era un anticipo de los dones que Dios había determinado derramar sobre su creación. Aquel espíritu fecundaba el orden natural y anunciaba la apertura de la creación al plano sobrenatural. Un barrunto de la plenitud que habría de traer Jesucristo fue la fiesta de Pentecostés que festejaba el pueblo de Israel 50 días después de la Pascua del Cordero. Aunque aquella solemnidad veterotestamentaria tenía similitudes con una antigua fiesta agraria celebrada con ocasión de la recolección de los frutos de la siembra anteriormente realizada, revestía para el pueblo elegido un sentido religioso más profundo. El ciclo de la naturaleza le servía de apoyo para celebrar otra fase mucho más vital de la vida del hombre, la etapa que lleva desde la instauración de la antigua alianza a su renovación definitiva en el misterio pascual del Señor. Desde la acción de Dios, que constituye a Israel como su pueblo, a su culminación en la producción de frutos de íntima comunión y de paz duradera para los hijos de la Iglesia. Al celebrar su Pentecostés, Israel encendía la esperanza de alcanzar un estado de plenitud en el que llegaría a ser cabalmente Él mismo, es decir, un pueblo totalmente consagrado a Dios y en plena comunión de dones y bienes espirituales con Él. Pero, así como la sangre de un animal no podía tener eficacia real para purificar los pecados de los israelitas, así tampoco aquel antiguo Pentecostés podía ser una real y duradera plenitud espiritual. Su valor estribaba, más bien, en lo que señalaba, en la esperanza que despertaba en Israel. Su sentido provenía de la realidad a la que apuntaba, de aquel otro Pentecostés, que daría plenitud de sentido a esa otra Pascua, la última y verdadera, la del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Este Pentecostés, pleno, último y definitivo, es el Pentecostés de la Iglesia Católica que hoy celebramos. En él alcanza la luz de la verdad, y hasta es sobrepasada la antigua sombra de la imagen. En este verdadero y definitivo Pentecostés,
la Pascua de Jesucristo logra su fruto maduro, pleno y permanente. La efusión del Espíritu Santo, que fecunda de vida sobrenatural la creación renovada por la muerte y resurrección del Señor. Al celebrar hoy este Pentecostés, queremos que se renueven en nosotros, en nuestras familias, en nuestra patria y en el mundo, los portentos de los comienzos. En aquel entonces, los discípulos esperaban, unidos en oración junto a la Santísima Virgen, el cumplimiento de la promesa de ser revestidos del poder de lo alto, como se los había anunciado Jesucristo. La fuerza de la resurrección se había operado profundos cambios en sus almas. Sus mentes se habían vuelto más lúcidas, porque el Señor se había entretenido varios días con ellos, develándoles el sentido oculto de las Escrituras. Sus corazones rebosaban de alegría, porque habían visto subir a Jesús a los cielos, y habían comprendido que iba a prepararles un lugar, y que volvería a llevarlos consigo. También la unidad se había consolidado entre ellos, triunfando sobre antiguas mezquindades y divisiones. Pero aún faltaba consolidar la obra. De hecho, el temor todavía mordía sus corazones. Necesitaban los apóstoles nuevas fuerzas, más vigor, más valor, mucha más luz para poder cumplir el mandato de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Pero, ¿cómo lo harían si, a pesar de todo, el temor los tenía acorralados en el recinto seguro del cenáculo? No comprendían aún que la Iglesia no había sido instituida como escondite para refugiados, sino como vanguardia de evangelización, y que ella, en sus hijos, debía configurarse con la pasión del Señor para ver purificadas y hechas resplandecientes sus vestiduras de esposa y madre. El envío del Espíritu Santo fue la respuesta divina a esta necesidad, y el resultado fue mayor que el esperado. Los discípulos, transidos por la fuerza de Dios, no solo cobraron valor para predicar la buena noticia a los pueblos, rubricando su testimonio con el sello de su propia sangre, sino que además quedaron consolidados en una más profunda comunión eclesial. El Espíritu Santo irrumpió en el recinto donde se encontraban los discípulos, nos dice el relato de los Hechos de los Apóstoles, con el ruido de un viento impetuoso. Al firme soplo del Espíritu, el aire viciado por el miedo fue purificado, y los apóstoles recibieron abundantes bocanadas de coraje y resolución. Hoy, una política sanitaria inepta y maliciosa nos obliga a quedarnos encerrados sin poder asistir a misa. Es la misma política que el año pasado nos dejó sin Pascua, y este año sin Pentecostés. Inútil es volver a insistir sobre lo desatinado de estas medidas y lo falto de equidad de todas ellas. Ya no hace falta abundar en argumentos que pongan en evidencia lo que para todos es patente, es decir, la realidad de un gobierno que considera la comida y hasta los artículos de ferretería más esenciales que Dios. Ya sabemos que de los que determinan estas medidas no podemos esperar sino más de lo mismo, es decir, ineptitud, impiedad, mentiras y patoterismo ruin. Pero nuestra situación no es ahora como la de los apóstoles antes de recibir la efusión del Espíritu. Como ellos, permanecemos encerrados, pero mientras ellos lo hicieron por propia decisión, nosotros, porque han cercenado nuestra libertad. Aquellos tenían miedo, pero nosotros ya no tememos, porque el Espíritu ya fue derramado sobre nosotros, y con su fuerza podemos convertir el atropello que sufrimos en testimonio vivo de nuestra fe y de la victoria definitiva de Jesucristo sobre el mundo. No dejemos que el acostumbramiento a estas medidas, que atentan contra la expresión libre de nuestra fe, contaminen el aire espiritual que hoy podemos respirar, porque el Espíritu se vierte generoso sobre nosotros. Acojamos sus dones, revitalicemos nuestra fe,
endurezcamos el rostro ante las impías bofetadas con que los enemigos del Evangelio quieren amedrentarnos. Mantengámonos firmes en la oración junto a nuestra Madre Santísima, para dar valerosamente el testimonio de la verdad, incluso ante aquellos que quieren ser nuestros carceleros. Pero el Espíritu se comunicó a los apóstoles no solo en el viento impetuoso, sino también en las lenguas de fuego, que, abrazando las mentes de los discípulos, los movió a hablar todas las lenguas, revirtiendo el pecado de los constructores de la Torre de Babel. El Espíritu Santo no es solo fuerza para la acción valerosa, es también luz de verdad y pensamiento lúcido. Cuando los hombres soberbios, queriendo arrebatar a Dios su trono celestial, se pusieron a construir una torre que llegara hasta los cielos, Dios, para evitar que consumaran su impío pecado, confundió sus lenguas y los sumergió en la incomprensión recíproca. Hoy, esos mismos hombres intentan volver a construir esta torre que dispute a Dios su realeza, recuperando un lenguaje común, un idioma que hablen todos los hombres, pero no fundado ya en la verdad. Es el intento de presentar la mentira como verdad universal, como nuevo paradigma sobre el cual construir un nuevo modo de pensar. Frente a este intento diabólico, Pentecostés vuelve a infundir en nosotros la fuerza de la verdad que viene de Dios y que ha plasmado en la naturaleza de las cosas. Es la verdad en la que debemos vivir, la verdad que debemos anunciar con valentía. Los hombres llamados por Dios comprenderán el lenguaje de la fe. Los que no, como en el primer Pentecostés, tomarán nuestro testimonio como palabras de hombres llenos de mosto. El mundo no conoce a Dios, como lo afirma el apóstol San Juan. No tolera escuchar su lenguaje, el lenguaje que el Espíritu da a los que son suyos, y que sólo los suyos pueden comprender. A todos nos ha pasado de toparnos, a mayor o menor escala, con la incomprensión de los que incluso nos son cercanos cuando tratamos de hablar las cosas de Dios. Para muchos, aún sin mala intención, pero siendo víctimas del engaño del mundo, la verdad de la fe les parece cosa de fanáticos, fuera de tiempo, inaplicable al hombre moderno. Aún así, debemos permanecer fieles en la afirmación de la verdad. Ella tiene su propia fuerza de salvación y no debe ser acallada porque no quiera ser recibida. La verdad es el resplandor del fuego que el Espíritu derrama en las almas de los hombres de fe, la roca firme sobre la cual asentar el edificio de nuestra vida espiritual. Hoy es la fiesta de Pentecostés, fiesta del Espíritu. Que Él venga a nuestras almas, que sane las heridas, que ilumine los corazones, que nos dé el coraje para ser testigos fieles de la verdad católica, que infunda en nuestras almas el don precioso de la caridad, que nos confirme en la verdad que debemos manifestar al mundo y que así nos haga instrumentos suyos en la renovación de la faz de la tierra. Que el Señor los bendiga a todos. Qui viceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis uncium. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turrite promissum Patris, sermone vitans futura. Deo Patris sit gloria, et Filio qui amor tuis, surre
sit ad Paracletum, in saeculorum saecula.